Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos amigos para llevarles el resumen de lo que ha sido la carrera, el Giro de Lombardía 2024. Espectacular, brutal carrera que estaremos detallando para todos ustedes aquí en esta emisión. Antes amigos, los invitamos a suscribirse al canal, active las notificaciones, la campanita que está ahí es importante que la active para que no se pierda ningún resumen y las entrevistas más adelante que vamos a tener con los protagonistas de la carrera. Y también amigos, les agradecemos que nos dejen sus conceptos y nos regalen un like al vídeo. Bueno, una carrera que arrancaba amigos con ataques al inicio de la propia, a los 20 kilómetros ya de estar arrancando la carrera. Algunos corredores como Giulio Massotto, Conor Swift intentaron una primera fuga que duró más de 20 kilómetros, pero nunca se terminó de formar. Eso a apenas 228 kilómetros para la meta. Fueron cazados ahí nomás y empezaba otra vez ahí la lucha. Movistar empezó a mostrar que quería ser protagonista de la carrera. Faltando 217 kilómetros, se conformó otro grupo con Wilco Kelderman, Julian Bernat y Remy Rochas, que intentaron formar la fuga. Otra vez, tras un contraataque de Rui Costa, se generó un pequeño movimiento grupal en el pelotón, donde además se encontraba David de Formolo. Eso fue en la subida a Selvino, que fue bastante disputada. En los primeros kilómetros, Formolo volvió al pelotón, pero Movistar otra vez, amigos, ahí no iba a desaparecer y apareció para no dejar que la fuga progresara mejor, y ahí se ingresó en esos grupos de perseguidores y protagonistas el colombiano Einer Rubio. También estaba Mateo Mohoric, Antonio Tiberi y Daniel Felipe Martínez. Se consolida la fuga, faltando 200 kilómetros para la meta. 12 corredores con Rubio, Mohoric, Martínez, Tiberi, Kelderman, entre otros, los que estaban ahí, los principales, llegaron a tener una ventaja de 38 segundos sobre el pelotón, que venía a menos de 1 kilómetro para coronar la subida a Selvino. Se dieron varios ataques en el pelotón, se generaron varios grupos y en los últimos metros, a 195 kilómetros de meta, en el descenso de Selvino, 11 corredores. Ahí estaban McGregor, estaba Mühlberger, Tim Aresman, Tian Benoit, Damiano Caruso. Se encontraban a 37 segundos de la fuga, mientras que el pelotón ya estaba a más de 1 minuto de la cabeza de carrera. Entonces amigos, a los 169 kilómetros para meta, la fuga pasó a ser de 23 corredores, después de que el grupo perseguidor los alcanzara, y la cabeza de carrera iba ahí con 1 kilómetro para coronar, amigos, la subida del Col del Verbeno. Movistar pasaba a comandar, tenía 2 hombres en escapada con Einer Rubio, con Mühlberger, mientras el pelotón se situaba atrás a 2 minutos y 14 segundos, recortando algo de tiempo el UAE, que venía tratando ya de poner ritmo dentro de la carrera. Entonces se fue avanzando, faltaban 158 kilómetros para la meta. Comenzó otra subida que fue a la Valpiana, iba la fuga de 23 corredores, 2 minutos 20 llevaban sobre el pelotón y empezaban a perder tiempo en la subida, mientras que el UAE de atrás ya empezaba otra vez a imponer el ritmo. En la bajada perdieron digamos segundos ahí, y en la bajada, que fue de más de 40 kilómetros, en la siguiente subida, amigos, empezó la ventaja a quedar un poco, y otra vez el pelotón bajó el ritmo y se aumentó más adelante, y los escapados estaban a 4 minutos y 45 segundos en el inicio de la siguiente subida. Ahí Rafael Majka empezó a comandar el UAE Team Emirates, puso a tirar del pelotón, también a Tadej Pogačar. Rafael Majka empezó a trabajar para seguir recortando distancias con la fuga, que a 500 metros, cuando ya estaban para coronar el ascenso, vieron cómo la diferencia se había reducido de 4 a 3 minutos y medio, y ahí en la Madonna de Gisalo, en esa subida, y después de los Sigos, sin descenso y nada, esa doble ascensión les costó, iba a provocar que Damiano Caruso se quedara, y la escapada empezó a disminuir no solo en tiempo, sino en corredores, porque ya empezaron a quedarse algunos, y más adelante, amigos, empezaban a formar un grupo que no era tan numeroso
ya faltando, digamos, menos de 100 kilómetros, un poquito más para lo que era la meta. Al inicio de la subida de Colma di Sormano, ya faltando ahí sí 55 kilómetros para la meta, la diferencia entre la fuga y el pelotón, gracias al trabajo del UAE que empezó a meterle, empezó a colocarle velocidad, ritmo con Maika y con Mark Hirschi, era apenas de 1 minuto y 6 segundos. Amigos, con la escapada que empezaron a quedarse con 18 corredores entre ellos. La fuga no iba a dar tiempo, amigo. Movistar se movió, llevaba a Enric Mas muy seguro con David de Formolo en el pelotón, con Mühlberger, y empezaron a tirar también, pero se veía venir y el UAE arrancó de atrás, puso a trabajar a Maika mucho más fuerte, a Pavel Sivakov, y el ataque ya estaba definido. Tomaron a los que iban en punta, se acabó la fuga, se volvió un grupo compacto, amigos, y en el ataque se veía el ataque del señor Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, la fuga estaba teniendo ya sus últimos estertores. Maurice tenía 8 segundos sobre el grupo perseguidor, que había quedado reducido. Era Rubio, Arensman, Dunbar y Martínez, pero el pelotón se le vino, bajó esos 20 segundos y apareció Tadej Pogačar. Faltando 48 kilómetros de meta, se lanzó en ataque solitario y solo. Remco Evenepoel, Enric Mas y Lennart Van Elbel intentaron seguirle, pero su ritmo, amigos, fue imparable. De ahí en adelante, el señor Tadej Pogačar empezó a tomar distancia, empezó a alejarse poco a poco de los perseguidores, repito, Evenepoel, Enric Mas, Lennart Van Elbel y un poco más atrás Pavel Sivakov. Ya entró en los últimos 20 kilómetros, Pogačar aumentó la distancia con Evenepoel, le sacaba en ese momento 1 minuto 20, mientras que Mas y Van Elbel se alejaban a 2 minutos 9, a menos de 20 kilómetros de meta. Señores, estaba dándose por sentenciada la carrera. A 15 kilómetros de meta, Pavel Sivakov se unió al grupo de Enric Mas y Lennart Van Elbel. Eso fue tremendo, porque adelante ya solamente estaban Tadej Pogačar, señores, que iba como desatado, como siempre, con la frescura en su cara, pero desatado en velocidad y ritmo, y más atrás Remco Evenepoel, tratando de quitarle segundos, tratando de acercársele, pero no podía bajarle el ritmo, a pesar que los vatios se veían casi iguales, pero no podía el señor Evenepoel bajarle distancia, ni mucho menos quitarle tiempo a Pogačar. Y ya se fue acentuando el señor Pogačar para ir tomando los últimos kilómetros, meterse ya en la definitiva, en los metros finales, para llegar y conseguir otra victoria. A 1 kilómetro de meta, Pogačar entraba con más de 3 minutos sobre Evenepoel. No pudo Evenepoel, les decía, el belga se quedó un poco atrás. Pogačar intensificó su andar, llegó solitario a la meta para levantar los brazos, no solamente los brazos, sino también para levantar la bicicleta y decir: aquí estoy yo y soy el más fuerte. Así lo hizo. Entonces, victoria inobjetable, brutal para Tadej Pogačar. Nuevamente, a casi 50 kilómetros de meta, atacó y nadie pudo pararlo. Segunda posición para Remco Evenepoel, que entró después, y más atrás, señores, aparecía Schichioni, quien se puso al frente, atravesó a Mas, dejó atrás a Van Elbel y se llevó la tercera posición para meterse en el podio de esta carrera del Giro de Lombardía. Excelente victoria para Pogačar. Repito, no hay nadie que pueda con él. Ya es la verdad una costumbre, y Pogačar arranca cuando quiere y gana cuando quiere. Bueno, la clasificación individual: Tadej Pogačar, 6 horas 04:58. La segunda posición para Remco Evenepoel, el belga del Soudal, a 3:16. Tercera posición para Giulio Ciccone, el italiano, se metió a 4:31, el hombre del Trek. Jon Izagirre fue cuarto, del Cofidis, a 4:34. Quinta posición para Enric Mas, no pudo meterse en el podio, a 4:34. Sexta posición para Pavel Sivakov, que tremenda carrera se hizo, a 4:34. También estuvo en ese mismo tiempo Lennart Van Elbel, el belga del Lotto. Y en la octava posición, Nelson Puls, del Education, a 4:58. La novena para David Gaudu, a 4:58. Y la décima para Sandro Maurice, a 4:58.
los mejores latinoamericanos. El mejor fue Nairo Quintana en la posición 16 a 7 minutos 28. Luego vemos por acá en la posición 29 a Daniel Felipe Martínez, que llegó a 8.56. Bien, amigos, ha sido el resumen de ustedes para este Giro de Lombardía, que ganó como siempre indiscutiblemente el señor Tadej Pogačar. Déjenos sus comentarios. ¿Cómo les pareció la carrera? ¿Cómo les pareció esta otra exposición de la fuerza y la capacidad de Pogačar? ¿Creen que está el superhumano sobradísimo o qué? Bueno, escríbanlo ahí. ¿Y qué piensan ustedes de que este Pogačar se lleve todas las carreras cuando quiere y cuando le da la gana, por decirlo así? El señor Pogačar. Escríbanos ahí en el cajón de comentarios. Los invito a suscribirse y a dejarnos sus conceptos, y también por favor nos regalan un like al vídeo. Fuerte abrazo para todos. Ciclismo puro.